recording. Bueno, las dejo entonces con Claudio Greco, nuestro secretario general y coordinador del área de capacitación y docencia. Claudio. Gracias, Gabriela. Bueno, gracias familia, porque consideramos y estamos en búsqueda de ese espacio, ¿no? Un espacio superador, como decía nuestra presidenta, pero también un espacio de intimidad, un espacio donde lo humano trascienda, traspase, donde si hay algo que creo que todos los que estamos hoy en este living, como lo llamamos desde los comienzos de AEA, un lugar íntimo, un lugar personalizado. Cada uno de los que están acá no son números para nosotros, son personas con historia, con trabajo, con trayectoria, con búsqueda. Y cuando la búsqueda nos encuentra, siempre sabemos que hay dos conceptos que nos traspasan mucho más que una tarea. Creo que los que estamos aquí no trabajamos de psicólogos, somos. No trabajamos de operadores terapéuticos, somos. No trabajamos de profesionales, somos. Porque ser es la única manera de llegar a tocar el dolor del otro. Porque cuando somos, trascendemos las profesiones y como diría Carl Jung, podemos conocer de todas las técnicas, de todas las teorías, pero cuando estamos frente a un alma que duele, que padece, tratemos de ser también un alma que puede entender, comprender y unirse a ese dolor. Esta es un poco el alma, por eso quería comenzar el encuentro de hoy, que es mucho más que capacitación y docencia. Es un encuentro de humanidad, es un encuentro donde entendemos que el dolor es algo que nos une, pero también la esperanza y los milagros que vemos, ¿no? Más allá de la connotación religiosa, el volver a nacer, porque siempre el camino de recuperación o de rehabilitación es un camino de volver a nacer. Y justamente como tratamos desde AEA de corrernos de cualquier ideología fundamentalista y adherirnos básicamente al concepto profesional de evidencia científica, estamos en una época donde la subjetividad de las opiniones, donde las autopercepciones y donde la posverdad, y no hay nada peor que una mentira que tiene algo de verdad, y esas son las peores mentiras, que han traspasado a Argentina y que estamos instalados lamentablemente en conceptos y en rasgos y en creencias generalmente falsas y no inocentes, obviamente. De la deconstrucción del consumo, los que portamos más de 50, entendemos que en algún momento en este país se hablaba de uso, de abuso y de dependencia. Y esta nueva ideología donde nos han concebido el concepto de consumo problemático y no problemático, un cuarto problemático, tres medio problemáticos, no es ingenuo ni inocente. Desde ahí queremos, desde la evidencia científica, entender. Porque como decimos en terapia cognitivo-conductual, no se puede cambiar lo que no conocemos. Para cambiar hay que conocer. Para cambiar hay que entender. Y nada mejor que tenerlo a Gustavo, psiquiatra, director de ABCD en Rosario, y tenerlo a Raúl Ontivero, dos grandes amigos psicólogos, Raúl, Centro Faro, dos grandes amigos que, más allá de lo que saben, más allá de la experiencia que portan, cumplen estos requisitos. No ponemos a cualquier persona en área, no llenamos espacios. No es la idea. No queremos popularidad, queremos excelencia humana. Por eso el doctor Gustavo Vega y tanto Raúl Ontiveros y el señor Ontiveros están acá hoy con nosotros. Vamos a estar hablando, debatiendo y después vamos a dejar un lugar para preguntas. Vamos a extender certificados desde AEA de concurrencia. Le pedimos por favor que después manden al mail que Mariel va a poner en pantalla, o ya lo puso, no lo he visto. Lo mandé por privado. Perfecto. Así que
Bienvenidos. Bienvenidos a este cierre, pero como todo cierre, es una apertura, no hay cierres. Así como toda elección es una renuncia, todo cierre es una puerta que se abre. Así que, hola Gustavo, hola Raúl. Hola, Hola, buenas Claudio. tardes. Un gran Saludos desde San Juan. De San Juan. saludo desde Rosario. Bueno, es todo de ustedes, chicos. Es todo de ustedes. Yo Dale, los veo. bueno, tomo la posta. Sí, señor. Muy agradecido por la invitación a compartir este espacio, este seminario, con un tema sumamente interesante que no lo vamos a agotar hoy, pero al menos de mi parte quiero hacer algunos comentarios, compartir algunas reflexiones respecto a la temática que pueda luego abrir a preguntas, inquietudes, intercambios posibles. Voy a hacerlo más dinámico y no extenso posible. Quiero compartir mi presentación. Entonces, con mucha humildad, con mucha sencillez, quiero transmitir lo que puede ser la base o algunos conceptos respecto a la temática de los cannabinoides, de la marihuana, cannabis, algunas características, algo de la historia, tratar de ubicar un poquito al menos esta temática para que a los interesados, que seguramente todos deben tener alguna información, algún conocimiento, como diciendo, vamos a partir de esta plataforma dentro de lo posible actualizada. Muy bueno el título asignado al seminario, Del mito a la ciencia. Reitero, con humildad, pero tratando de darle una cierta matriz o marco conceptual, como decía Claudio, donde la evidencia académica, científica, que siempre es posible de refutar, pero que en el mientras tanto nos sirve de faro, de guía, de acompañamiento para conceptualizar nuestra práctica. Entonces, en este sentido, en principio, comentar que la cannabis o marihuana o cáñamo, las distintas acepciones que pueden tener, así como el alcohol acompaña a la civilización y la historia de la humanidad desde casi sus orígenes, también acá en este cuadro, que no importa si se ve con suficiente claridad, pero lo que me interesa es que esa línea del tiempo en la parte más superior, lo que dice es que hay referencias de 4.000 años antes de Cristo, donde ya se ponían referencias de posibles usos de cannabis en distintas modalidades, de distintas maneras. Por lo tanto, nuestra civilización conoce al cáñamo, la marihuana o cannabis, la conoce, hay prácticas culturales, ancestrales, con distintos tipos de características, en general, siempre con un sentido práctico. Entonces, para que ustedes sepan de que ya de 4.000 años datan los registros que se han encontrado con restos de distintas características que hablan de un uso, de una cierta experiencia, de un cierto conocimiento del uso de la planta. Lo digo para que quede claro entonces, más de 4.000 años hasta la fecha, son muchos años, 4.000 años antes de Cristo, más lo que corresponde a estos 2025 de la actualidad. Entonces, avanzando un poquito, y en esa perspectiva del conocimiento podemos ver acá, ustedes tienen 3 imágenes de una columna que está en una plaza de Barcelona. Gustavo, perdóname que te interrumpa. No está pasando las placas, ¿eh? Seguimos con la primera placa que tiene el nombre del seminario. A ver si podemos. Bueno, mil disculpas, gracias por No, avisarme. no.
Qué macana. A ver. ¿Qué está pasando acá? Está como, Gustavo, está como colgada la máquina tuya, girando, como cargando la aplicación, cargando las láminas, como que no termina de cargar. Quizás si la cerrás y la abrís de nuevo, porque está como Bueno, tildada. Intenta eso, ver. sí. Mil disculpas. Antes la probamos y estaba Y todo bien. funcionaba. A ver, ahí ya Sí. se pudo. Ahí Ahí, está ahora, compartiendo. Sí, ahora. intente. Ahí, perfecto. Ahora sí. Entonces, esta es la imagen que tiene que ver con lo que comentaba de la historia, de los 4000 años antes de Cristo, que tiene que ver con distintos usos y aplicaciones en las distintas culturas. Esta imagen que muestra esta columna vista de tres maneras diferentes, donde se hace un homenaje a Colón, nuestro conocido Cristóbal Colón, que llega a las Américas. Y fíjense que esas columnas, en honor a Colón, están, entre otros adornos, tienen lo que hace referencia a la planta del cáñamo. ¿Por qué? Porque las velas, las sogas, estaban construidas, elaboradas con el cáñamo de la India, de aquella época, y ustedes seguramente conocen, como ven en la imagen de la derecha, que la planta tiene múltiples usos, especialmente a nivel veterinario, respecto a alimentación de ganado. Las semillas tienen un alto contenido de aceites, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos usos industriales realmente no están quizás suficientemente conocidos y aprovechados, porque la calidad de los tejidos elaborados con cáñamo, con esa parte de la planta fibrosa, son de muy alta calidad. Las telas, el papel y cada uno de los subproductos que seguramente, si a usted le interesa, hay muchísima bibliografía. Entonces, avanzando un poquito más, en lo que hace especialmente al uso o al consumo de la marihuana como tal, del punto de vista en general el uso recreativo, históricamente existen como dos plantas o dos tipos de variedades, pero es importante conocer que en la actualidad, luego de las últimas décadas, de haberse realizado toda una serie de cruzas, de hibridaciones. Esta categoría que ustedes ven enmarcada de color rojo, esta categoría híbrida, lleva a considerar, que luego lo voy a desarrollar un poco más, pero a considerar que la planta que actualmente circula y que al menos en nuestra región, podríamos decir en nuestro país, lo que se está consumiendo es muy particularmente potente, porque es producto de la intención de buscar determinado efecto, determinado impacto. Entonces, esta situación tiene mucho que ver con esta persona, este colega, este investigador, Rafael Mechulán, un gran investigador, muy conocido en el campo pionero, en el campo de la investigación de los cannabinoides, porque fíjense ustedes cómo reza el texto allí abajo, allá por los primeros años de la década de los 60, promediando la década de los 60, tiene la intuición y la capacidad de trabajo suficiente para descubrir y evidenciar la estructura de los cannabinoides, y eso es lo que da lugar a todo un gran cuerpo que actualmente es enorme, la cantidad de grupos de investigación en distintos países. Entonces, Rafael Mechulán, uno podríamos decir el padre del
el iniciador del conocimiento sólido, científico, relacionado con los cannabinoides. Otro concepto muy importante que también es interesante a conocer, especialmente para tener claro cómo es esto de cómo afectan o cómo impactan los cannabinoides, porque precisamente en el transcurrir de las últimas décadas se va conociendo cada vez mejor que el organismo humano, nuestro cuerpo humano, dispone de un sistema endocannabinoide, conformado por distintas estructuras, particularmente una serie de receptores que, como ustedes ven acá, están bien identificados, al menos en principio, el receptor CB1, el receptor CB2, que son bien específicos y que tienen una característica. A diferencia de los receptores tradicionales, que ustedes seguramente conocen, habrán escuchado, que en el sistema nervioso central, entre cada una de las neuronas, hay un espacio que se llama sinapsis, y que esa sinapsis tiene un borde presináptico de la neurona que estás terminando y que viene a desagotar generalmente a enviar los neurotransmisores de la presinapsis el espacio sináptico, y de allí entran en contacto con la postsinapsis, es decir, la membrana de la neurona siguiente. Hay un circuito que va en un sentido anterógrado, va de una neurona hacia la otra, va hacia adelante. Podemos decirlo muy esquemáticamente. Ahora, ¿cuál es la característica del sistema endocannabinoide? Que los receptores, especialmente el receptor CB1, como ustedes ven en la imagen de la derecha, los receptores CB1 y CB2 están en la membrana presináptica, y entonces lo que sucede es que van a ver ustedes que lo característico del funcionamiento del sistema endocannabinoide es que funciona a la inversa, es retrógrado. ¿Por qué? Porque, para decirlo muy sintéticamente y a rasgos generales, el sistema endocannabinoide es un metasistema que está como funcionando en un sentido de alerta, de supervisión, de prestar atención a cuándo se pudiera modificar el funcionamiento de suficiente estabilidad homeostática, cuando las neuronas funcionan dentro de un proceso saludable, normal, entre comillas, el sistema endocannabinoide prácticamente estaría silenciado. Pero en situaciones donde hay una distorsión, una alteración por excesiva toxicidad, por estrés, por toda una serie de causas que puedan alterar ese proceso de estabilidad homeostática dentro del sistema nervioso central, entonces hay una activación retrógrada de una serie de endocannabinoides que van a venir a activar las funciones de los receptores CB1 y CB2, generando una regulación de aquellos neurotransmisores antes de que salgan. Es como que viene a decir: paren la máquina porque algo no está funcionando bien para allá adelante. Entonces, este sistema vendría como ayudar a que en primera instancia se pueda recuperar, se pueda recomponer la estabilidad homeostática de la sinapsis. Tómenlo como conceptos generales, pero es importante entender esto porque da lugar a comprender por qué las características del sistema endocannabinoide son particulares y todavía está absolutamente en investigación, y todo el tiempo se están conociendo novedades y nuevas modalidades y distintas moléculas que participan de distintas maneras, pero en gran medida entonces que quede claro que la activación del sistema endocannabinoide a través de los endocannabinoides está ligada a ese funcionamiento metaregulador, de metaobservación, de metacontrol, en la medida de
intentar o buscar la regulación homeostática estable, saludable, dentro de parámetros normales. Imagínense qué es lo que sucede entonces cuando ingresan los cannabinoides externos. Precisamente, entonces, estamos diciendo que los fitocannabinoides son los que vienen de afuera y tienen ciertas características estructuralmente similares a los endocannabinoides, y luego tenemos, como vemos en esta imagen, los cannabinoides sintéticos que en los últimos años se han elaborado de manera sintética en laboratorios con altísima potencia, y entonces, para que sepamos que hay un endosistema cannabinoide que tiene las moléculas endocannabinoides, que son, como ustedes ven acá en la imagen central, la anandamida y algunas otras más. Esto para ubicarnos, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que también la planta tiene una serie de terpenos que, como ustedes ven en la imagen superior izquierda, caracterizan prácticamente todas las plantas, tienen algún terpeno, que es lo que le da el olor, el sabor, las características peculiares, y se plantea y se propone, y se conocen relativamente bien, que muchos de estos terpenos colaboran, participan en el efecto, como ustedes ven allí, por ejemplo, el mirceno tiene efectos analgésicos, antiinflamatorios, antitumorales. ¿Esto qué significa? ¿Podemos decir que el tomillo tiene esos efectos? Bueno, precisamente el mirceno del tomillo participa, como ustedes ven en la imagen inferior izquierda, participa de lo que se llama el efecto séquito. El efecto séquito está descrito en relación a que la integración, que como ustedes ven aquí en esta imagen, de toda una serie de cannabinoides, terpenos, flavonoides, es decir, que las distintas particularidades de cada planta aportan a una serie de integraciones que podríamos decir sinérgicas, como siempre sabemos que la suma de las partes excede, es decir, que el efecto séquito excede la suma de las partes. Hay una articulación, una integración funcional, un efecto y un proceso que hay muchos quienes están investigando todo esto. Entonces, los terpenos forman parte de la planta, le dan ciertas características, los flavonoides tienen otras características, y como ustedes ven aquí en este círculo donde se pretende asignar con distintos colores y con distintas características qué tipo de efectos estarían favoreciéndose con las distintas plantas, y en el caso de la planta de cannabis tiene entonces toda una caracterización, y muchos entonces se proponen el uso de derivados de la planta completa porque se daría lugar a ese efecto séquito. Tema enorme de investigación, de estudio, para quien le interese, realmente es una fantástica cantidad de información y material para estudiar a fondo. Acá vemos de otra manera, planteado de otro modo, desde los efectos que uno pretendería buscar o encontrar, cuáles son los cannabinoides que están ligados a esto. Tómenlo con pinza, tómenlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto es lo teórico, lo conceptual, lo que se supone, lo que se está en la investigación, porque todavía no queda claro qué tipo de proceso de extracción de cada uno de los cannabinoides sería el más indicado para lograr esos efectos que se están buscando. Hay una serie de trabajos, hay algunos medicamentos que han salido a la venta, que han sido aprobados, pero también ha sucedido que muchos de esos productos medicinales derivados de cannabinoides no han superado el efecto terapéutico de otros productos más sencillos y más accesibles. Entonces, esto tómenlo
como la potencialidad que hoy hay muchísimos grupos de investigadores que están dedicando trabajo, esfuerzo, recursos económicos en distintos lugares del mundo, pero indudablemente que hay una potencialidad enorme, indudablemente que es digno de estudio y de investigación. Pero me atrevo a sugerir que no nos quedemos con que porque una persona en algún momento tenga un dolor, entonces esto se va a resolver porque consuma algún producto derivado de cannabis. Esto es un tema totalmente controversial, pero me atrevo a sugerir que no hagan estos experimentos. ¿Por qué? Porque dije que va a depender mucho el método de extracción. Tengamos en cuenta que todo lo que sea artesanal, aún los mejores cuidados, no llegan a la categoría farmacológica de seguridad y de estandarización. Por lo tanto, tenemos que ser claros cuando decimos que los productos artesanales o sin la suficiente calidad farmacológica podrían estar no garantizando la estabilidad, el estándar de calidad, la seguridad. Muchas veces puede haber contaminantes biológicos o contaminantes químicos, metálicos, metales pesados. Entonces, se supone que cuando una persona busca resolver o tratar un padecimiento y apela o busca, encuentra, parece ser, le sugieren que pueda tomar algún producto derivado, como puede ser un aceite, ya está tomando una medicación o ha estado tomando algún medicamento. Y un tema a tener muy en cuenta es que los cannabinoides interactúan con cualquier fármaco en el hígado a nivel del metabolismo y pueden aumentar o disminuir el efecto de algunos fármacos. Puede haber interacciones que pueden transformarse en problemáticas. Entonces, estos productos tienen que ser manejados con muchísimo cuidado. Y entonces, hablando un poco especialmente de los dos cannabinoides más conocidos, como son el THC y el CBD, lo que me interesa señalar es que el THC tiene particularmente, como ustedes ven aquí, una serie de efectos psicoactivos psicodélicos. En general, quienes fuman marihuana, consumen marihuana, cannabis, en forma recreativa, entre comillas, están buscando el efecto psicoactivo psicodélico del THC. Tenemos que adelantar que hoy, actualmente, las plantas a través de la hibridación, como lo dije anteriormente, tienen una altísima concentración de ese THC, y por otro lado, el CBD, que es lo que estamos usando cada vez más en algunos productos derivados medicinales, el CBD en la marihuana o en la planta o en lo que se consume en forma recreativa habitualmente tiene cada vez menos. Entonces, acá lo que ustedes ven es el potencial uso, utilización del cannabinoide, el del cannabidiol, del CBD, tiene múltiples y potenciales evidenciados en distintos trabajos científicos, efectos sobre determinadas problemáticas. Especialmente a partir del CBD también vemos que hay otros cannabinoides. Entonces, esto está muchísimo más investigado y en nuestro país tenemos algunos productos farmacológicos. Como dijimos, el THC tiene que ver con la cultura canábica, el consumo recreativo, y tiene toda una serie de efectos psicodélicos que son bastante intensos, pero me interesa poner el acento muchísimo en esta imagen. Fíjense ustedes que entre el año 95 y el 2019, es decir, que en las últimas décadas, ha ido bajando por distintos motivos, especialmente los medios de comunicación y la cultura canábica, fue bajando la percepción de riesgo. Es decir, que cada vez se asume como de menor riesgo, como droga blanda, entre comillas. Paralelamente, ha ido creciendo la potencia del THC con plantas de mayor concentración. Acá vemos lo que
se puede decir cómo a través de los años ha ido creciendo la incautación, lo cual significa que circula mucho más la planta o la marihuana, cannabis, de potencia incremental. La potencia ha crecido muchísimo, la concentración ha crecido muchísimo. Fíjense que acá vemos cómo esa planta de marihuana de los años 90 tenía un porcentaje alrededor del 4%, fue creciendo sistemáticamente a través de la hibridación, y hoy por hoy, al menos en nuestra región, acá en Rosario, en esta zona, es frecuente que se puedan encontrar plantas de marihuana que se consumen en forma habitual con 30% de THC o más. Este es un aspecto de la cuestión. Otro aspecto que me parece fundamental a tener muy en cuenta es que el otro cannabinoide más protectivo, más estabilizador, el CBD, fue disminuyendo paulatinamente, y entonces hoy tenemos una combinación que yo digo de alto riesgo, explosiva, por eso esta imagen de una bomba de tiempo, que al menos para llamar la atención, porque entonces lo que muchos jóvenes y personas de distintas edades, pero especialmente adolescentes, están consumiendo es una marihuana o cannabis de alta concentración de THC y muy poco o nada de CBD. Por lo tanto, no es casual que podamos encontrarnos con determinadas crisis verdaderamente severas, porque entonces la planta que hoy se consume no tiene casi nada más que el olor en común con aquella planta de lo que se llama la planta ancestral o la marihuana ancestral. Fíjense que hay en los medios, en internet y en distintos lugares, la difusión precisamente para el consumo recreativo. Se ofrecen plantas o flores con altísima concentración del THC, y luego tenemos, como vemos acá, distintas alternativas de lo que se llama la marihuana sintética, que en realidad no es nada más que una elaboración en laboratorio de sintéticos altamente potentes que luego se rocían o se humedecen determinados vegetales y se consumen, generando verdaderamente cuadros gravísimos, porque la persona que está habituada a fumar o a consumir marihuana tradicional, cuando se cruza con esta marihuana, entre comillas, que no es marihuana, es un derivado cannabinoide sintético de muchísima potencia, de altísima potencia, pero que no tiene ningún tipo de control de calidad y por lo tanto puede dar lugar a cuadros gravísimos por la potencia y porque puedan estar contaminadas o puedan tener problemas en su elaboración. Fíjense ustedes que en lo que habitualmente se plantea dentro de lo que podría ser la cantidad de marihuana en productos que pudieran tener acceso al consumo humano, el THC está regulado y debería tener mucho menos del 1%. Esto es para que ustedes tengan una idea de qué significa cuando se consumen plantas de 30% o más. Históricamente y en los últimos años, cuando se planteaba el uso de marihuana como una droga blanda, se empezó a ver y a estudiar, y hace unos años se hizo un estudio muy interesante que muestra estas imágenes, donde ustedes ven en la línea azul ese deterioro de las capacidades académicas que van de la mano con el uso frecuente de cannabis, marihuana, la flecha roja que va aumentando en términos de desempleo, también en la población que habitualmente consume marihuana, y el estado de mayor dependencia o la habituación a involucrarse en subsidios y cuestiones ligadas al Estado, también en quienes consumen marihuana. Este es un cuadro que da lugar para un enorme debate, reflexión, porque hay múltiples aristas que podríamos plantear, pero indudablemente nos da una orientación de qué implica en términos psicosociales, culturales, económicos, laborales. Y por este lado lo que vemos también, un trabajo sumamente interesante, que ustedes pueden tener un panorama en lo que hace a todas las patologías psiquiátricas severas. Lo que está en color rojo implica la prevalencia en la población habitual, en la población normal,
son números importantes, pero la columna verde lo que muestra es que estas patologías psiquiátricas severas, de qué manera se incrementa la prevalencia cuando aparece el consumo simultáneo al consumo de marihuana. Imagínense que esto es del año 2005, donde seguramente la concentración de THC no era la misma que hoy. Si hoy tuviéramos que hacer este trabajo, supongo, creo entender que estas cifras serían muchísimo más severas. Este es un cuadro muy interesante. Le pido a los participantes que por favor no utilicen la pizarra, sean cuidadosos para que no quede marcada la pantalla. Muchas gracias. Este trabajo que les comparto es accesible en Internet, ya tiene unos años, pero muestra que precisamente en nuestra ciudad de Rosario, en la Facultad de Bioquímica de la Universidad Nacional de Rosario, un grupo de investigadores, liderado por el doctor Serra, hicieron un trabajo muy interesante de dosaje de productos que tenían supuestamente derivados cannabinoides y encontraron muy sintéticamente, para decirlo rápido y no perder tiempo, encontraron que gran parte de los productos, que eran mayormente aceites, tenían muy poca o nada de cannabinoides y en general todos tenían mucho menos cannabinoides de lo que decían tener. Esto ya en ese momento, hace unos años, puso en evidencia que lamentablemente la ética de muchos que ofrecían estos productos deja mucho que desear y quienes lo utilizan estos productos no siempre van a sentirse estafados, pero fíjense que muchas veces es solamente aceite de oliva. En nuestro país ya hace unos años se instala y se pone en funcionamiento un programa que es esto, el ReproCam, que permite que las personas accedan a no solamente legítima, sino legalmente a la planta o a los derivados de las plantas de cannabinoides. Acá tienen toda una serie de características del ReproCam. Es verdad que en este momento está en pleno replanteo, por distintos motivos, pero lo interesante es que en nuestro país se ha desarrollado una normativa, una legislación, toda una serie de cuestiones que van ligadas a la posibilidad de legitimar y legalizar el uso de los derivados cannabinoides. Se planteó ya también hace unos años la legislación respecto a reconocer a los productos vegetales dentro de los distintos productos aprobados por ANMAT. En síntesis, y como para ir terminando, lo importante es que ustedes tienen que saber que hoy solamente en nuestro país existen estos dos productos que tienen distintas características, pero en común tienen que son derivados cannabinoides de característica farmacéutica. Están garantizando que ustedes con una receta en la farmacia acceden a estos productos y que tienen siempre, todos los frascos tienen siempre la misma concentración y la misma calidad, que son categoría, por lo tanto, médica, categoría farmacológica, que garantiza que la persona que lo pueda recibir siempre va a tener la misma calidad. Irónicamente, cuando se habla de la marihuana o cannabis medicinal, yo digo, bueno, macanudo, también hay un alcohol medicinal, pero a nadie se le ocurre poner en la mesa del almuerzo, de la cena o de una fiesta o de una reunión una botella de alcohol medicinal. En todo caso, el alcohol medicinal queda en el botiquín para cumplir determinadas funciones de limpieza o de lo que fuere. Entonces, podríamos decir tampoco, si alguien tiene dolores de cabeza o dolores de cintura, no hace un cultivo de plantas de amapola para elaborar cierta cantidad de opio y fumar para calmar los dolores. Por lo tanto, cuando se habla de marihuana medicinal, a mí me parece, y lo digo con toda humildad, pero tenemos que ser cuidadosos porque esto da lugar a malentendidos. Es una expresión de deseo en todo caso, pero no existe la marihuana medicinal. La verdadera manera de expresar esto es decir que hay derivados cannabinoides, derivados de la planta de marihuana, que tienen un uso medicinal potencial, que está en investigación. Por lo tanto, reitero,
Si bien esto es para debate y para intercambio de experiencias, pero en principio, a mi criterio, no existe, es equivocado, es erróneo, es confuso, no es ético hablar de marihuana medicinal como no es ético hablar de opio medicinal o plantear el tema del alcohol medicinal como que pudiera ser factible de consumir fácilmente. Entonces, existe y se debería plantear el uso medicinal de los derivados de la planta de marihuana. Les agradezco muchísimo el tiempo, la paciencia y quedo a disposición de ustedes para volver a conversar luego de la presentación de Raúl. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Le dejamos ahora el espacio a Raúl, así que lo vamos a escuchar con mucha atención. Y después vamos a dejar un tiempo, unos 20, 25 minutos para preguntas. Y aproximadamente a las 21 vamos a tratar de ser puntuales, por respeto a los que ya dijimos que cerramos, para cerrar. Y obviamente el año que viene vamos a hacer ateneos, supervisiones clínicas, casos clínicos. Vamos a estar profundizando todo este tema con distintos seminarios. Bueno, estimado Raúl, licenciado Ontivelo, todo suya. Juegue. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación a EA. Y la verdad que es un gusto compartir espacios de amigos, ¿está bien? Con Mariel, con Gabriela, con Claudio. Verdaderamente compartimos no solamente espacios de confluencia en cuanto a ciertas ideas y ciertas creencias y el campo de trabajo, sino también un vínculo afectivo a través de tantos años. A mí me gusta presentarme como un montañista, ¿está bien? Yo que soy sanjuanino, el 70% del territorio sanjuanino es montaña, y me gusta presentarme con gente que las conocí en el camino, ¿no? Que no sabemos verdaderamente cuándo fue que nos conocimos, pero nos conocimos en el camino, nos conocimos en la montaña. Así que a toda esta gente tan linda, algunos veo el listado de participantes y es un gusto que estén, y particularmente con Gustavo, yo lo conocí a él dando clase en un congreso de internacional de adicciones año 96, 99, y verdaderamente ahí me acerqué a pedirle el mail, olvídate de WhatsApp, y a partir de ahí empezó una amistad y lo reconozco como uno de mis maestros. Así que es un honor para mí inmerecido compartir este espacio. Cuando me proponen hablar de marihuana, de mito a la realidad, es como, ¿vieron cuando uno tiene ganas de comer algo y justamente eso te ofrecen? Porque particularmente el tema marihuana es algo que siempre me ha apasionado a la hora de la investigación, a la hora de la lectura y a la hora de la casuística. No solo porque puede llegar a interesarme, sino porque la demanda clínica del adolescente, del paciente, de la persona que tiene adicciones, verdaderamente nos está todo el tiempo demandando saber, conocer y aprender. Normalmente cuando trabajamos en talleres de prevención con padres, le decimos, bueno, marihuana no, perfecto. ¿Por qué? Y hacen agua. A un adolescente, cuando le decimos que no a algo, pero no está fundamentado, dejamos un espacio totalmente abierto justamente al mito. Al mito. Miren, yo busqué una definición de mito, que me pareció, había muchas, pero me pareció una de las más acertadas, y dice, persona o cosa a la que se le atribuyen cualidades que no tiene. Y recuerdo, en el año 2001, cuando yo rendí Adicciones 2 en la maestría de Adicciones de la Universidad de El Salvador con el profesor Eduardo Calina, tenía que presentarle una monografía. ¿Y saben cuál fue mi tema? Mito sobre la marihuana. Y yo, con el tiempo, lo fui ampliando este trabajo.
algún tiempo ha pasado y yo hice un listado de, creo que son 14 mitos del recorrido de la recopilación de lo que los chicos van diciendo, pero no solo pacientes, sino de lo que se dice en la calle, ¿no? Entonces, en base a estos mitos, me gustaría trabajar esta tarde en estos 30 minutos que tenemos. A ver, quiero compartir con ustedes una gran fundamentación técnica de la cual me gustaría partir. Nosotros cuando hablamos de marihuana a nivel de efectos de trastornos de salud mental, hablamos principalmente, sobre todo a nivel de adolescentes, de algo que me gustaría resumirlo en un audio que me envió una mamá sobre su hijo justamente a principio de año. ¿Saben qué decía el audio? Decía: Raúl, quiero consultarte por mi hijo de 17 años, tiene depresión, no se levanta de la cama, abandonó el estudio, abandonó el gimnasio, abandonó fútbol, ya no se junta con los amigos y tiene trastornos de ansiedad. Y esto, a partir de ahí empieza una serie de preguntitas mías, ¿no? Muy clínicas. Y le digo: ¿tu hijo consume drogas? No, obviamente no. Y ya la experiencia me enseñó a hacer una repregunta. Digo: ¿tu hijo fuma marihuana? Ah, sí, hace 2 años que fuma marihuana. Miren, el gran éxito, y verdaderamente hay que aplaudirlo, darles no sé qué premio en la publicidad sería el Oscar, es al narcomarketing. Verdaderamente han logrado no solo que los chicos naturalicen el consumo de marihuana, el gran éxito del narcomarketing ha sido convencer a los padres y a muchos profesionales de la salud, y entre ellos particularmente de la salud mental, de que la marihuana no hace nada, es beneficiosa y por poco es aloe vera, cada vez tiene más propiedades. No sé, te cura de todo. Entonces, el gran éxito del narcomarketing es haber incluido en la jerga cotidiana, no solo de la familia, no solo de los pibes, de los padres, sino de los profesionales, algunos términos que son algo pícaros, que suenan bien, son pseudocientíficos, pero cualquiera que va pasando por ahí lo escucha, lo adopta y lo larga. Recién Claudio hacía referencia a uno de ellos: consumos problemáticos. Los que somos viejos, allá por los 90, ¿recuerdan cuando nos hablaban de drogas blandas y de drogas duras? Concepto y diferenciación que se cayó porque hacía referencia como que habían drogas buenas y drogas malas. Repetir el concepto hoy en día estaría volver a chocarse contra algo que ya está aprobado. Entonces creo que hablar de consumo problemático nos está haciendo referencia a la antítesis, por lo tanto, es decir, que hay consumos no problemáticos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los consumos no problemáticos? Porque, a ver, ya sea una enfermedad, un virus o algo, no haga síntoma inmediatamente, no significa que no se esté incubando. No sé si me explico. Yo puedo contagiarme ya de resfrío, de una gripe, pero no estoy tosiendo y teniendo fiebre inmediatamente. Va a haber un tiempo en donde va a germinar y va a desarrollarse hasta que haga síntomas. Entonces, ¿qué sería un consumo problemático? Cuando ya tenemos psicosis, cuando ya tenemos efectos sociales, cuando ya tenemos trastornos y crisis de ansiedad y ataques de pánico, pero mientras tanto eso se construyó, no nació de la nada. Entonces vamos a ver algunos mitos que a mí me gustaría nombrárselos rápidamente, pero si en todo caso hay algún otro, me lo dicen. Miren, rápidamente, yo fumo cuando quiero. Estamos hablando de fumar marihuana, ¿verdad? Yo fumo cuando quiero. La cuestión es que parece, esto ya lo vamos a explicar, en cuanto a cómo influye en el sistema dopaminérgico, que la verdad que cada vez quieras más seguido. Yo consumo, pero no soy adicto. ¿Lo escucharon alguna vez? Miren,
Hay investigaciones bastante divergentes, algunas más, otras menos, pero en general la presencia de droga, una vez que se ha consumido, puede durar en el cuerpo alrededor de entre 21 y 28 días. Algunos dicen 30 días, como el NAIDA, está muy bien, pero en general entre 21 y 28 días. Quiere decir que si yo consumo solamente los fines de semana, otro gran mito, yo no soy adicto, solamente fumo el fin de semana, quiere decir que la persona no ha terminado de desintoxicarse en estos 20, 25, 28 días y ya a los 7 días, es decir, el siguiente fin de semana, ya tuvo una nueva ingesta. No ha terminado de desintoxicarse y ya de nuevo llenó el tanque. Esto sería como decir, a ver, mi auto no necesita nafta si cargo una vez por semana. No, cargaste, pero la tenés almacenada. ¿Y dónde almacenamos marihuana, alcohol, cocaína en nuestro cuerpo? En las grasas. Entonces, así como el camello puede tomar agua y guardar la humedad, los hidratos en su joroba, el camello podría decir, yo no necesito el agua. No, la tomó, pero la tiene almacenada. A esto se le llama consumo residual. Quiere decir que por más que yo haya consumido hace 3, 4 días, mi cuerpo sigue consumiendo esa droga, esa sustancia, porque ya la tengo almacenada. ¿Está bien? Cuando fumo, me tranquilizo, me relajo. Miren, funciona muy parecido a lo del tabaco y la nicotina. La marihuana viene a solucionar el mismo problema que ella misma provoca. No sé si me explico. La marihuana va a generar algunas situaciones de ansiedad, llamémosle nerviosismo. Lo que nos llamamos nerviosismo es en realidad ansiedad. Por lo tanto, se van a alterar ciertas regulaciones, cierta estabilidad emocional y se van a provocar algunas situaciones de exacerbación de la ansiedad. Por lo tanto, se van generando, sobre todo al principio, pequeños síndromes, pequeños síntomas de abstinencia, sobre todo de tipo psicológico, de la marihuana, que tienen que ver con irritabilidad, ansiedad y sobre todo cierta necesidad de divertirse, que tiene que ver con la necesidad de la dopamina, que ya lo explicaremos. Cuando la persona va teniendo esa abstinencia y se va traducida en ansiedad e irritabilidad y en estas ansias, este hambre, volver a consumir en realidad no es que te relaja. Obviamente sí, te relaja, pero en realidad lo que hace es calmar la abstinencia que la misma marihuana provocó. Entonces la marihuana es problema y es solución, es causa y es efecto. Algo parecido a lo que nos hablaba Mario Puente hace muchos años atrás con el concepto de etioma. Yo la controlo. La marihuana no es adictiva. Yo no soy como otros que fuman porque tienen problemas. Yo consumo porque me divierte. ¿Cómo estará un chico de 13, 14, 15 años que para reírse tiene que fumar hierba seca? ¿Cuán alegre, cuán bien, cuán feliz puede estar una persona en la flor de su edad que para poder reírse y estar 45 minutos alegre, sin motivo, tiene que fumar algo? Quiere decir que sin ese algo, de base estás triste o de base estás angustiado. Si algún día no me gusta más, dejo de fumarla. Miren, hay personas que sin un abordaje terapéutico han logrado dejar de fumar, sí, es cierto. Pero hay muchas personas que dejaron de fumar porque en realidad pasaron a cocaína o a otras sustancias. Y fíjense cómo empieza a construirse el autoengaño. A mí la cocaína me hace bien, me hizo dejar la marihuana. Es decir, es muy loco, porque cada vez vas sumando más problemas que te hacen abandonar el supuesto problema anterior, pero cada vez estás más endeudado. Es lo que le funciona al ludópata. Tengo problemas económicos, tomo un préstamo, por supuesto más grande, con el cual pago el préstamo anterior, pero en realidad termino más endeudado. Calmo la ansiedad con más droga, con lo cual termino más adicto. Entonces, y sobre todo la marihuana no es adictiva. Son mitos. Tengo más, hay de todos los colores.
Por lo tanto, me gustaría centrarme en el último. La marihuana no es adictiva. Quieren que nos introduzcamos ahí. Hay una frase que tiene mucho de poético, pero tiene una gran base científica, que dice que las drogas en general, las sustancias psicoactivas, secuestran, capturan el sistema de recompensa cerebral. A ver cómo funciona esto de manera muy simple, seguramente ustedes ya lo saben. Cada cosa que nosotros hacemos que nos gusta, una buena comida, salida con amigos, sexo, ser de River, todas las cosas hermosas y bellas que tiene esta vida, nos van a producir dopamina. ¿Qué es la dopamina? Un neurotransmisor encargado del placer. Como el ser humano tiende a repetir lo que nos gusta, por lo tanto, en realidad vamos a ir repitiendo lo que nos generó dopamina. ¿Vamos bien? Ahora bien, cuando ingresa la marihuana al organismo y particularmente va a llegar al sistema nervioso central, va a producir una generación, una liberación de más dopamina. Es decir, es una forma artificial, química, de sentir placer. Con lo cual, yo no necesito de la realidad, ni la pizza, ni las salidas, ni la novia o el novio. No sé si me explico. ¿Para qué vestirme? ¿Para qué juntarme con amigos? ¿Para qué ir a divertirme? Si fumando esto, a más tardar en 5 minutos, tengo mi cerebro inundado de dopamina, inundado de placer. Es por eso que a medida que va avanzando el consumo de marihuana y se va haciendo y se va incrementando en más frecuencia y en más dosis, la persona va abandonando otras actividades que antes le daban placer. Ya no se junta con amigos, ya no sale, ya no hace deportes. Y como me decía un papá hará un par de meses, no puedo entender cómo es que mi hijo se pasa el sábado a la noche, rechaza invitaciones de amigos, de la novia, a salir a un boliche o al cine o a algún lugar divertido por pasarse toda la noche fumando marihuana. ¿Para qué ir a buscar placer en la realidad? Con el esfuerzo que esto implica. Sí, lo puedo tener fumando esto. Es por eso que se dice que las drogas secuestran y capturan el sistema de recompensa. ¿Qué es el sistema de recompensa? Que si hago algo lindo me va a dar placer. Entonces el placer es la recompensa para volver a repetirlo. Por lo tanto, ya la persona no va a tener la recompensa del placer en la realidad, lo va a tener en la artificialidad del químico. Si esto funciona en marihuana, imagínense cómo funciona con cocaína. Entonces hay algunas investigaciones que son bastante interesantes que me gustaría comentárselas, sobre todo y basándonos en aquella tremenda frase de Ramón y Cajal que decía, el ser humano es el arquitecto de su cerebro. Todos nosotros podemos moldear nuestro cerebro, para bien o para mal. Sabemos que nuestro cerebro se va a terminar de conformar, madurar a los 25 años. Las mujeres maduran un poquito antes. Es por eso que a las chicas de 20 les gustan los de 25 o más, gracias a la naturaleza, porque si no los adultos estaríamos condenados. Y tiene que ver con algo muy interesante, que es el síndrome amotivacional. Amotivacional, es decir, sin motivación. Mi hijo no tiene ganas de nada. Más allá que esto es un síntoma, un síndrome muy típico en sí de la adolescencia, lo cual es por ahí difícil de diferenciarlo de cuando esto está provocado por el consumo de marihuana, tiene que ver con algo, a ver si puedo compartirlo con ustedes. A medida que la persona va consumiendo marihuana, todo ese desgano, toda esa amotivación, ese no tengo ganas de nada, nada me siento neutro, nada me llama la atención, tiene que ver con la influencia que va a tener particularmente el uso de marihuana como generador de dopamina. Por lo tanto, la única motivación, ¿cuál es? Fumar marihuana. Díganme ustedes, ¿para qué va a ir este chico a levantarse temprano, ir a la escuela, juntarse con amigos, ir a estar con el chico o con la chica que le gusta,
ir al cine o ir a un boliche. ¿Para qué va a ir si todo lo tengo condensado en este porrito de acá? Yo les voy a comentar, basándome en... Les voy a leer una parte de una página que a mí la utilizo bastante, que es una revista de trastornos adictivos, que se llama El Sevier, es española, .es. Me gustaría comentar lo que seguramente todos saben, de lo que tiene que ver con nuestro lóbulo frontal y las regiones neocorticales, la corteza prefrontal. Les voy a decir de qué se encarga esta parte de nuestro cerebro. Miren, las regiones frontales neocorticales son responsables de las funciones de dirección y control de la conducta dirigida a objetivos. Esto se llama funciones ejecutivas, incluyendo la capacidad de orientar y energizar la conducta hacia incentivos a mediano y largo plazo, motivación. La capacidad de inhibir tendencias de acción inapropiadas, la capacidad de decir el freno inhibidor, decir, che, esto no me conviene, esto está mal. Bueno, todo esto está inhibido. Y la capacidad de seleccionar, escuchen esto, la capacidad de seleccionar la mejor opción disponible entre distintas alternativas de acción, considerando potenciales ventajas y riesgo a corto y largo plazo. Esto se llama toma de decisiones. Nuestro cerebro está en esta zona particularmente encargado de estas funciones. Cuando la marihuana llega e ingresa al organismo, va a afectar las funciones ejecutivas, además de otras que ya les voy a mencionar. Por lo tanto, va a alterar todas estas funciones ejecutivas, va a alterar la motivación y va a desinhibir. Ese freno inhibitorio va a tender a inhibirse, a estar reducido. Les voy a leer una investigación que a mí me llamó mucho la atención. Les voy a mencionar dos, nada más. Les voy a dar la fuente para que... Normalmente en estas capacitaciones uno tiende, por el tiempo sobre todo, a no agotar el concepto, sino en todo caso a ser disparador, inspirador de que vayan a leer y en todo caso a dudar, porque perfectamente les puedo estar mintiendo. Miren, me llamó mucho la atención, desde hace algún tiempo que lo leí, de una investigación de la Universidad de Cambridge, del centro Pearson. Se escribe Pearson. Es una investigación que seguramente la conocieron. Es sobre 40 personas. Ustedes dirán, es poca la muestra, pero es bastante significativa. Y pusieron un grupo que había fumado marihuana y un grupo que no. Y les dieron tareas, sobre todo de memorización. ¿Qué creen que se obtuvo como conclusión? Las personas que habían fumado marihuana tuvieron serias dificultades para lograr, a diferencia que el grupo que no había fumado, digo, no solo que no había fumado ese día, sino que no fumaban marihuana. Fíjense qué funciones se vieron alteradas en estos 40 que sí fumaban frecuentemente marihuana. Alteración en las funciones ejecutivas, si quieren se los leo de nuevo. Las funciones ejecutivas son las funciones de dirección y control de la conducta dirigida a objetivos, es decir, me pongo metas, me pongo objetivos. Miren, no sé la experiencia de ustedes, pero normalmente los chicos que consumen marihuana son grandes, se inspiran, son grandes ideólogos muy creativos de proyectos que nunca van a realizar. O de proyectos que inician y al segundo o tercer pasito, ante la menor aparición de una crisis, de un obstáculo, de una frustración, se decaen y vuelven a saltar a otro objetivo. Son grandes empezadores de proyectos que nunca terminan. Fíjense entonces cuál fue la principal función alterada. Funciones ejecutivas. Segundo, la memoria, porque la memoria va a tener una importante influencia en un área de nuestro cerebro que es el hipocampo, que tiene que ver en cómo conservamos y asociamos eventos. Memoria. La marihuana va a influir, va a alterar el funcionamiento
de las zonas del hipocampo, por lo tanto también de la memoria. La tercera alteración, las personas que habían fumado marihuana, que fuman normalmente marihuana, tomaban muchas más decisiones arriesgadas. Esto me hace acordar a lo que alguna vez, charlando con justamente Gustavo de Vega, él aplicaba el gambling test, una maravilla, el trabajo que Gustavo hacía, y que tenía que ver cómo la persona puede tomar decisiones arriesgadas, a veces irracionales, pero que tenían un placer inmediato. Y cómo la persona, desistía de tomar decisiones más a largo plazo, más pensadas, y que podían tener una premiación, un placer, pero más a largo plazo. Malas decisiones, más decisiones arriesgadas. Esto tiene que ver con esta desinhibición. También el grupo que consumía marihuana tuvo mayor dificultades para planear actividades. La función de la anticipación, de construir el futuro, de planear. Ahora, como se dividían en grupos de edades, los más jóvenes, estos se veían mucho más afectados. Y hay otros datos que pueden ustedes verlos en la investigación entre la diferencia de hombres y mujeres. Hay otra investigación de la Universidad de Cambridge también, pero del University College, donde en esta investigación se hizo con adolescentes, solamente adolescentes. La misma investigación, adolescentes que consumen frecuentemente marihuana y otros que no. ¿Y qué se veía en los que consumen marihuana? Eran más apáticos, es decir, desinterés, nada me engancha, nada me genera nada, neutro, y también más anedonia. No sé si saben qué es la anedonia. Edone era la diosa griega del placer. Anedonia es la dificultad de sentir placer, es decir, empieza a depender tanto el sentir placer del consumir marihuana, que sin marihuana no se genera el placer. No disfrutan. Es un tono gris. Esto se llama anedonia, dificultad para sentir placer. La marihuana se transforma en la única manera de sentir placer. Es por eso que se dice que la marihuana captura el sistema dopaminérgico, el sistema de recompensa, el sistema de placer. Lo único que te va a dar placer va a ser la marihuana. Hay una interesante investigación sobre unas 780 personas, justamente también donde relaciona el consumo de marihuana con el despertar el gen dormido de cierta psicosis, sobre todo en personas que tienen predisposición y antecedentes en este tema, sobre todo por influencia en una zona del cerebral que se llama uncus. Ahora, ustedes saben que mi investigación en esto no favorita, pero por lo menos algo que a mí me parece muy gráfico y a la que yo le he dedicado mucha atención, es una universidad, ¿saben de dónde? De la Universidad de Ottawa. Sabemos que Canadá es un país que hace mucho tiempo tiene una política de desregulación de libertades en torno al consumo de marihuana. Déjenme decirle que justamente hace un tiempo había en los Estados Unidos, aquellos estados, Washington, Colorado, que eran los estados donde había más libertades, se había desregulado el consumo de marihuana, eran los estados donde mayor cantidad de trastornos psiquiátricos inducidos por consumo de marihuana habían. Y esto no es casualidad. Fíjense en esta investigación donde relaciona marihuana con ansiedad. He dejado esto, no sé si para el final, pero como una especie de corolario.
El Instituto Bruyère de la Universidad de Ottawa, estoy dando las referencias para que esto no sea un mito más y justamente veamos que todo esto tiene fundamentación científica. Esta es la diferencia entre un mito, creencias populares que están basadas, vaya a saber en qué cosa, a veces a través de intenciones que no son muy científicas justamente ni sanas, sino que hay un interés económico sobre todo, versus investigaciones, es decir, sobre verdades que son basadas en evidencia científica e investigaciones. ¿Saben cuánto fue la muestra de la investigación de la Universidad de Ottawa? 12 millones de personas. Entre los años 2008 y 2019. 11 años de investigación. Hay algunos datos que arroja esta investigación que verdaderamente son muy llamativos. A ver si les suena. En personas que llevaban 3 años, no estamos hablando de grandes, de mucho tiempo más, 3 años de consumo. 3 años de consumo. ¿Adictivo o no? 3 años desde el inicio del consumo de marihuana. El 27% de todas estas personas que habían llegado a los hospitales, sobre todo, es una investigación hecha en ámbitos hospitalarios, el 27% de ellos que habían llegado por alguna situación relacionada al consumo de marihuana, registraban sintomatología de trastornos de ansiedad. De esos, el 12,3% terminó hospitalizado. Es decir, no fue solamente a la urgencia y tuvo una consulta, sino que quedó hospitalizado. La mayoría adolescentes. Esto representa 9,4 veces más que una consulta normal donde no intervenía marihuana. Todo esto a nosotros nos habla de una relación que justamente está en investigaciones, que fue primero si la marihuana o la ansiedad o justamente la marihuana potencia aquellos trastornos de ansiedad o situaciones de ansiedad que previamente ya existían. Pero hay una evidente relación entre trastornos de ansiedad, obviamente no es en todas personas, que consumen marihuana y el uso de ella. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de mitos y vamos contraponiéndolos justamente con investigaciones científicas, nos vamos dando cuenta que muchos de los dichos o muchas de las creencias en las que la persona no solo fundamenta su consumo, sino en lo supuestamente bueno que esto me trae, de hecho no tiene ninguna base en la realidad. Muchos de ellos son mitos, no tienen base científica comprobada. Ahora bien, más allá de investigaciones en institutos, en universidades, nosotros, y volviendo a aquel audio de esta mamá que me decía mi hijo tiene este desgano amotivacional y trastornos de ansiedad, es increíble, es llamativo, cómo no se relaciona, no se conecta la causa con el efecto. De alguna manera, y esto muchas personas, que no es que la mamá consulte, sino muchas personas, quizás más adultas, vienen por trastornos a nuestra consulta por trastornos de ansiedad. Entonces también le consultamos. ¿Consumís marihuana? La mayoría nos dicen que sí. La mayoría nos dicen que sí. Esto al menos en mi práctica clínica. ¿Está bien? Por lo tanto, la relación de marihuana con ansiedad, al menos en mi práctica clínica, es mayor que la de marihuana con depresión, que en eso hay mucho investigándose todavía. Pero a veces se confunde esa depresión con un síndrome amotivacional. De todo esto, quiero redondear con algunas investigaciones relacionadas a la neuroimagen. Es decir, en base a tecnología, en base a evaluaciones de imagen, de cómo se van relacionando
nuestro comportamiento neuronal, nuestro comportamiento cerebral cuando hay presencia de marihuana, hay dos grandes conclusiones. Hay dos grandes conclusiones. La primera es que el THC, tetrahidrocannabinol, el principal principio activo de la marihuana, del cannabis, tiene dos grandes relaciones. Uno, que es capaz de incrementar la dopamina en nuestro cerebro, con lo cual hace que otras fuentes de placer sean desatendidas y por lo tanto dejen de buscarse. Hay como una especie de monopolio. Recuerdo un libro interesantísimo de la década del 90 que se llamaba justamente Drogadicción. Una autora, Amelia Musacchio de San, decía: la droga es un objeto totalitario, como un dictador. Se impone sola, no compite. La única fuente de placer voy a ser yo. En este caso, bueno, marihuana. Ahora, el otro gran efecto es en el hipocampo, en todo lo relacionado a la memoria. Sucede, para explicarlo por ahí un poquito más traducido y más campechano entre nosotros, entre amigos. Hay mucha asociación de eventos, pero que no logran una profundidad. Normalmente la persona que consume marihuana dice: ahora que fumo marihuana, entiendo mejor la clase. Me llega todo, me entró todo, entendí todo. Es como hay una sensación de amplitud, de saber y entender mucho más. El asunto es que esta amplitud no se ve acompañada de la profundidad y de la conservación, entiéndase, la memoria de estos eventos y de estos hechos. Por lo tanto, todo lo relacionado a marihuana y memoria lo tenemos a nivel de justamente trastornos. Pensemos en nuestros chicos, adolescentes, en un cerebro que termina de conformarse a los 25 años. Tenemos chicos con 6, 8, 10 añitos fumando marihuana. El promedio de inicio del consumo de marihuana en Argentina está alrededor de los 12, 13 años, al menos, y cuando nosotros trabajamos con chicos es la edad que nos refieren. Ojo, los chicos que hoy tenemos con 17, 18 años empezaron hace 5 años atrás con 12 años, con 13. Hoy, fijémonos qué edades tan tempranas están consumiendo marihuana. Cuando nosotros pretendemos que estos chicos estudien, vamos a notar, por lo tanto, en base a todas estas investigaciones, que se van a ver alteradas funciones tales como atención, memoria y abstracción. Digo, los conocimientos son puramente superficiales. No se recuerdan. Hay alteración de la memoria. Díganme ustedes cómo pretendemos que un chico, que una chica, puber, niño, adolescente, pueda tener un buen rendimiento escolar, viéndose alterada su atención, su memoria y su capacidad de abstracción. Por lo tanto, muchas veces las familias van a intentar, con alguna terapia o con algunas soluciones paliativas, tratar de anular los síntomas, los efectos, sin ir al foco. Y tarde o temprano, la charla, la entrevista, la consulta con el familiar es: nada vamos a poder hacer. Muy difícil va a ser mientras la persona siga consumiendo marihuana. El proceso de enseñanza-aprendizaje va a estar altamente obstaculizado por la presencia de marihuana. Nada más reforzar, antes de abrir al debate, nada más reforzar algo que es en la casuística. Veo recién las imágenes de todos los presentes, muchos buenos terapeutas y amigos de años. Yo recuerdo,
y haciendo gala de algunas canas que uno puede tener, yo recuerdo una frase que en los años 90 escuché, que decía, la marihuana es una droga portera. Como el portero que te abre la puerta caballerosamente, ¿no? Es una droga portera de otras drogas. Es una droga que abre las puertas a otras drogas. Yo les haría una pregunta, les hago una pregunta. ¿Cuántos casos conocen de personas que tienen policonsumo, cocaína, ácidos y toda la gama que hoy existe, que es variadísima de sustancias? Personas que empezaron a consumir todas esas sustancias y que no pasaron previamente por marihuana. ¿Cuántas personas? Que a ver, los hay. Hay personas que empezaron directamente con cocaína y no pasaron por marihuana, pero la gran mayoría no empezó con marihuana. Por lo tanto, la marihuana va a ir entrenando adictivamente al cerebro de manera invisible, de manera imperceptible, y a eso le llamamos consumo no problemático. Después, según esta investigación, después de 2-3 años, aparecen trastornos de ansiedad, síndrome motivacional, abandonos escolares, abandonos de actividades verdaderamente recreativas. Tenemos que terminar con la mentira de llamarle a la marihuana consumo recreativo, porque si hay algo que distancia a nuestros niños y adolescentes de las actividades recreativas de diversión, de deporte, de amistades, de verdaderas redes sociales y de amistades, es la marihuana. Es increíble cómo hemos adoptado la mentira cuando hablamos de consumos recreacionales. El concepto de crear, de creación, es filosófico e inclusive tiene alguna raíz teológica. Crear significa hacer algo de la nada. Tiene que ver con la creatividad. Y recrear significa que cuando uno a veces está cansado, está estresado, tenemos actividades de diversión, de amigos, lo social, que nos va a hacer recrearnos. Es como volver a nacer, volver a crearnos. Ustedes conocen una sustancia que de recreativa no tiene nada. Ustedes como la marihuana, ¿cómo puede ser que hayamos sido tan dóciles, tan sumisos, de haber adoptado palabritas sin ningún sustento científico, como consumo recreativo, consumo no problemático, cuando hay toda una biblioteca que está disponible para cualquier persona para que refuta con totalmente estos conceptos? Estos conceptos no son un error, estos conceptos es puro marketing y es pura publicidad del mito. Bueno, muy bien, Claudio. Creo que muchas, llegué, ¿no? muchas gracias, Raúl. Muchas gracias, Gustavo. Quiero explicarles, y esta es la parte donde, no es la parte más grata, pero tenemos un tiempo limitado, así que vamos a manejarlo de esta manera. Ustedes escriban 2 preguntas que van a ser preguntas testigos, nada más. Después las preguntas las pueden escribir al WhatsApp o al mail. ¿Por qué? Porque este primer encuentro es justamente esto, es la primera instancia. En el primer bimestre, el primer trimestre del año que viene, vamos a organizar, y esta es la idea de EA, de organizar jornadas clínicas, ¿sí? Jornadas clínicas con casos, supervisiones clínicas, y obviamente tanto Gustavo como Raúl van a estar presentes y vamos a darle otro tiempo y otra dinámica también para que todos puedan preguntar y todos puedan exponer y vamos a ver cómo lo armamos, qué estrategia logística armamos, pero seguramente va a tener la forma de seminario clínico, ¿sí? De encuentro de Ateneo clínico. Así que es un sueño para nosotros que está pasando, que AEA se está convirtiendo en un espacio federal e internacional. Les pido que escriban 1 o 2 preguntas, algunas van a quedar afuera, lo lamento mucho, pero a las 9 menos 5 vamos a estar cortando el Zoom. Así que bueno, si hay alguna pregunta,
la pueden escribir, ¿sí? Que yo las voy a leer. De paso les digo que los invitamos a asociarse a EA, ¿sí? Con muchísimo gusto. Pueden escribir al mail o comunicarse por WhatsApp para ser parte socia de esta familia, ¿sí? Con algunos beneficios que ya les vamos a ir incorporando. Bueno, parece que no hay preguntas. A ver, si Bueno, veo yo voy a bien. aprovechar mientras escriben los participantes para agradecerte una vez más, Raúl, tu presencia, a vos, Gustavo, la verdad que la expertise, la experiencia volcada en estos minutos ha sido pero sumamente gratificante y enriquecedora. Eh, Nos quedamos con poco tiempo, pero con ganas de seguir. Como decía Claudio, la idea es retomar este espacio con varios encuentros. Este ha sido un inicial. Bueno, veo que felicitaciones para todos y agradecimientos. No sé si, Claudio, vos alcanzaste a detectar alguna pregunta. No, la verdad que no. Estoy fijándome y no, que yo haya visto, no hay escritas. Yo creo que, a ver, esto me parece claramente el feedback que estamos teniendo, es que obviamente hay ganas de más, hay ganas de más, y esto es buenísimo, porque tanto Raúl como Gustavo no solamente nos han deleitado por este paseo de sabiduría, de humanismo y de evidencia científica, que creo que es lo que genera este perfil de encuentro, ¿no? Yo quiero decirle a toda la gente, bueno, gracias. Desde AEA queremos darle gracias a todos los que han participado. Saben que tuvimos en el living de AEA, que se va agrandando, casi 100 personas y cerramos casi con 100 personas. Nosotros venimos trabajando con mucho esfuerzo, con mucha pasión desde este espacio, que lo que pretendemos es este espacio diferencial, ¿no? Y que todos se puedan sentir parte. Nuevamente les digo, nos agradaría mucho que se puedan asociar. El año que viene se viene con muchísimo trabajo académico, también con muchísimos seminarios. Vamos a cambiar la forma de los seminarios, vamos a darle más espacio quizás al Ateneo Clínico para escuchar casos, para intervenir en casos, para inclusive supervisar instituciones y supervisar espacios. Y bueno, nos gustaría mucho que se puedan asociar. Van a tener beneficios por eso, obviamente en descuentos en los seminarios. Soledad, escribí a nuestra secretaría. Recién Soledad preguntaba cómo nos asociamos. Escriban a nuestra secretaría o por WhatsApp y seguramente nuestra secretaria le va a decir cómo es el camino, ¿sí? Así que ha sido un brillante encuentro, ¿sí? Yo tengo acá una pregunta de Marina, Marina Champetier. ¿Querés preguntar en voz alta? Porque no veo que estás teniendo algunos problemas para escribir. Y con esta pregunta cerramos. Marina, ¿podés abrir el micrófono? ¿Me Y puedes preguntar. escuchan? Sí, te Sí. escuchamos. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Perdón, pero soy muy mala para esto y no pude escribir en el chat. Mi pregunta es si el cerebro, después del consumo de marihuana de X cantidad de años, 1, 5, 10 o 20 o 30, ¿se recupera lo que se perdió, lo que afectó? Eh, ¿Hay manera de Sí. limpiarlo o de que con el tiempo recupere algo ese cerebro? El tema de que es una pregunta fantástica como para hablar un buen rato. En síntesis, lo que yo me atrevo a sugerir es que en realidad el tema de la marihuana como tal, el consumo de marihuana, como traté de hacer una pequeña explicación, es una distorsión del sistema endocannabinoide, entre otras cuestiones, y por lo tanto esto va a ser muy difícil que se pueda recomponer. Quizás a través del tiempo el sistema endocannabinoide se puede recuperar en términos de función y estabilidad. El problema es que la,
la modalidad de funcionamiento del cerebro en particular tiene que ver con el registro de memorias a largo plazo. Todo lo que nosotros vamos compartiendo cotidianamente desde el momento de nacer en adelante, a través de un mecanismo muy complejo, pero muy sencillo de conocer y estudiar, instala recuerdos en lo que hace a la memoria de largo plazo. Es decir, que prácticamente son registros absolutamente imposibles de borrar. Particularmente lo que tiene que ver con las cuestiones ligadas a los tóxicos, tienen un circuito muy específico en esta memoria a largo plazo que tiene la particularidad de quedar hipersensibilizado y por lo tanto esto permite comprender por qué a través del tiempo, sea marihuana o sea cualquier otro tipo de situación tóxica, va a ser favorecida por ciertos eventos llamados gatillos que el ambiente puede aportar, sea el olor a la situación, al tóxico, sea el ambiente, las personas, la música, la ropa, las personas, la localidad. Es decir, hay múltiples situaciones asociadas en la memoria a largo plazo que van a ser permanentemente estímulos que activen lo que llamamos craving o apetencia al consumo, aun cuando la persona no lo pretenda, no lo piense. Estos son registros muy inconscientes, muy automáticos, y que por lo tanto, en el proceso de tratamiento y de recuperación, es muy importante tenerlo en cuenta, porque más allá del daño que se pueda ocasionar en algunos circuitos neurobiológicos, lo que más nos tiene que importar es que no se siga perpetuando el circuito de recaídas. Ustedes saben que todo tipo de sustancia y proceso tóxico adictivo se caracteriza por una larga tendencia y profunda tendencia de mucho tiempo por esta memoria que queda registrada a largo plazo y que entonces el riesgo de las recaídas va a ser persistente a través del tiempo y me parece y me tomo el atrevimiento de sugerir que en marihuana particularmente, pero en cualquier otro tipo de situación tóxica con o sin sustancia, esto se da también en la ludopatía, en la ciberadicción y en cualquiera de las sustancias ligadas al alcohol, a la marihuana, al policonsumo, a lo que fuere. Entonces, eso del daño, es verdad que hay un daño, múltiples daños, especialmente en el caso de la marihuana fumada, el daño es tremendamente marcado a nivel cardiorrespiratorio, broncorrespiratorio. Los daños neurobiológicos son también múltiples. Tengamos en cuenta que en los últimos años estamos conociendo los procesos de la epigenética que van a permitir comprender de qué modo el consumo de tóxicos va a perpetuar cierta vulnerabilidad en la descendencia a las generaciones futuras. Es decir, que a través de los procesos epigenéticos se transmiten vulnerabilidades tóxicas hacia la segunda, tercera y cuarta generación, por lo menos. Y esto también es muy importante tenerlo en cuenta porque alguien que consume sustancias está de alguna manera hipotecando las futuras vulnerabilidades múltiples a situaciones tóxicas en las generaciones siguientes, primera, segunda y quizás cuarta generación, tercera, cuarta, es decir, que hay toda una serie de temas que deberán seguir siendo estudiados. Entonces, su pregunta es tremendamente importante y seguramente, como decía Claudio, el año próximo podríamos pensar algunos de estos temas para desarrollar con mayor amplitud y con mayor profundidad. Yo le Pues, agradezco su pregunta. Muchas gracias. ¿Algo? Raúl, ¿querés agregar en 3 minutos algo a esta pregunta? Porque ya estamos cerrando, ¿sí? Perfecto. Reforzando el concepto perfectamente explicado por Gustavo, me gustaría aportar un concepto que es el de neuroplasticidad. A ver,
perfectamente utilizó el término científicamente correcto, Gustavo. El cerebro va a quedar con una hipersensibilidad, pero no solo lo voy a explicar a nivel neurológico, psiquiátrico. Justamente esta mañana, yo el único grupo que ya coordino en el centro de rehabilitación es el grupo de prevención de recaída los miércoles a la mañana. Y yo hablábamos con los chicos y les decía, ¿qué cosa en los restantes años que les quedan de vida que vaya a provocar angustia, problemas de pareja, no sé, problemas económicos, rendiste mal un examen, perdiste el trabajo? Digo, angustia, estrés en el futuro. Cada vez que a vos te aparezca una pelea, una situación, una angustia, el primer mensaje que este psiquismo, o si queremos, el cerebro va a aparecer en la conciencia es, en 3 minutos, esto desaparece. ¿Qué faso me fumaría? ¿Qué línea me haría? Si bien esto es cierto, pero el concepto de neuroplasticidad significa que nosotros podemos tener la opción de la regénesis, que básicamente consiste en dejar de fumar marihuana u otras drogas, porque no puedo limpiar algo si mientras tanto lo sigo ensuciando. Pero mi cerebro tiene que aprender a funcionar sin droga. Y sabes que entre todas las habilidades, Marina, ¿cuál es una de las más difíciles en tratamiento? Aprender a divertirse sin drogas. ¿Sabés qué estamos haciendo hace más de un mes? Perdón, hace un mes de anticipación, hace más de una semana, preparando la diversión de Navidad. Los chicos no conciben que vayan a poder pasarla bien las fiestas sin algo, aunque más no sea alcohol. Aprender a divertirse sin droga, aprender a generar placer sin droga. Y un detalle, reforzando lo que recién decía Gustavo, existe el concepto de metilación del ADN y justamente tiene que ver con cómo, esta es una investigación de la Universidad de Northwestern que dice que la marihuana va a activar o va a congelar determinados genes y esto va a funcionar sobre todo en nuestros hijos y cómo vamos a predisponer adictivamente. ¿Qué quiere decir? ¿Que seguro mis hijos van a fumar marihuana? Obviamente que no. Pero si llegan a consumir marihuana, no van a partir de cero, van a partir de un hándicap, de una ventaja, o en todo caso una desventaja, y esto no solo a mis hijos, es hasta la tercera generación, hijos y nietos. Sabemos por leyes de Mendel, de genética, que los factores dominantes a veces se dan más en nietos que inclusive en hijos. Perfecto. Raúl, creo que Gaby quiere decir algo. Gaby. Bueno, como muy cortito, me quedé como muy atenta a las preguntas que iban desarrollando y a los pedidos. Y simplemente esto, súper interesante lo que plantean los hermanos uruguayos respecto a la potencia de THC con la que se encuentran y que se va aceptando como legal. Este es un tema que hemos tenido en cuenta para el próximo seminario en 2025. Y también hay muchas preguntas relacionadas a qué estrategias desarrollar que ameritan todo un encuentro, que también lo tenemos pensado para el próximo seminario. O sea, no podemos dar una estrategia en 5 minutos para abordar con una familia que tiene las características que sabemos tienen muchas de las familias con las que trabajamos, o para un paciente que consulta con un escenario como en el que estamos hoy insertos. Así que nada, simplemente agradecerles la atención, todas estas preguntas e invitarlos a participar en el seminario 2025 que ya en unos meses comenzaremos a promocionar. Vamos a estar haciendo mucho énfasis en el 2025 en el abordaje clínico. Sí, vamos a estar trabajando muchísimo en la clínica de las adicciones. Así que tanto la clínica de las adicciones como clínicas preventivas, ¿sí? Así que bueno, hermanos internacionales y nacionales, Gustavo, Raúl, como siempre, un privilegio
caminar este camino de caminantes, como digo yo, que no tengo pacientes, tengo caminantes, somos caminantes. Y gracias por estar, gracias por sumarse a este espacio, un espacio de humanidad, un espacio de trascendencia y que de alguna manera nos lleve a estar mucho más sensibles al dolor, mucho más sensibles y mucho más operativos frente al dolor. ¿Cómo estamos más operativos frente al dolor? Sabiendo de qué se trata. Por eso la evidencia científica. Así que Gustavo nuevamente, Raulito nuevamente, gracias. Lo veo a Claudito Mate también, gracias por estar, Clau. Y a todos por haber estado. Son parte de AEA y nos gustaría mucho que se puedan asociar, sin duda. Un abrazo del alma. Namaste. Adiós, gente. Los espero en San Juan. Allá estaremos. Allá iremos. Gracias. Gracias No a sabés todos. la puerta que acabas de abrir. Camino que no Venga. tiene retorno. Venga, espero. Namaste. Bueno, ahora no estamos pudiendo cerrar, me parece, ¿no? Sí, estaba Mariel. dando un minuto para que se despidan y cortar la grabación. Bueno, Así que dale. ya estoy por cortar. Gracias, Mariel, una genia. Nos vemos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, nos vemos. Chau, chicos. Placer compartir con Gracias a todos. ustedes. Un gusto. Chao.